En los reinos etéreos de la divinidad, donde la omnipotencia y la omnisciencia convergen en la esencia de lo absoluto, se dice que Dios contempla con mirada compasiva la avaricia que aflige a la humanidad. En el tejido mismo de la creación, la avaricia se manifiesta como un velo oscuro que nubla la pureza de las almas, desviándolas de la senda de la luz que conduce hacia la verdadera plenitud. Desde la atalaya celestial, Dios observa cómo los hijos de la tierra, dotados de libre albedrío, tejen las complejas tramas de sus vidas. La avaricia, como un feroz viento que sopla en todas direcciones, puede desviar a los corazones nobles hacia la búsqueda incesante de riquezas materiales, obscureciendo la visión de la verdadera riqueza espiritual que reside en la armonía y la compasión. En la esencia divina, Dios comprende que la avaricia nace de la incapacidad humana para reconocer la plenitud que ya existe en el mundo. La búsqueda desenfrenada de más, impulsada por el deseo insaciable, crea un ciclo interminable de insatisfacción. Dios, en su sabiduría infinita, ve cómo la avaricia es un reflejo de la fragilidad humana, una expresión de la búsqueda constante de seguridad en un mundo efímero y cambiante. La avaricia, en sus múltiples formas, resuena como un eco distorsionado en los corredores del tiempo. Dios, testigo de este fenómeno, no juzga con ira, sino con un amor que abraza la debilidad humana. En lugar de condenar, ofrece guía y comprensión, esperando que las criaturas terrenales encuentren la senda de la generosidad y la gratitud. Desde la perspectiva divina, la avaricia es un obstáculo que enturbia el camino hacia la iluminación. Dios anhela que la humanidad se desprenda de las cadenas de la codicia, reconociendo la verdadera riqueza que se encuentra en el servicio desinteresado y la conexión con el prójimo. La verdadera prosperidad, según la mirada divina, no se mide en acumulación de bienes materiales, sino en la calidad de las relaciones, la compasión y el amor compartido. En el manto cósmico de la existencia, Dios ve cómo la avaricia genera desigualdades y conflictos. Anhela que los seres humanos comprendan que la verdadera abundancia surge cuando se comparten los dones divinos con generosidad, creando un equilibrio en el tejido mismo de la creación. En su compasión eterna, Dios invita a la reflexión y al autoexamen. Pide a la humanidad que mire más allá de las ilusiones efímeras de la riqueza superficial y descubra la auténtica fortuna que reside en la conexión con lo divino y con sus semejantes. La avaricia, desde la perspectiva divina, es un recordatorio de la fragilidad humana y una invitación constante a despertar a la verdad más profunda que yace en el corazón de cada ser. En este constante diálogo entre lo humano y lo divino, Dios espera que la avaricia se transforme en generosidad y que la búsqueda de la verdadera riqueza espiritual ilumine el camino hacia la plenitud eterna. Desde los confines del tiempo hasta los límites infinitos del universo, la avaricia se manifiesta como un fenómeno que desafía la armonía divina. En la encrucijada de lo terrenal y lo celestial, Dios contempla cómo los seres humanos, dotados de libre albedrío, eligen sus caminos entre la opulencia y la necesidad. La avaricia, como sombra persistente, tiñe los corazones con tonalidades oscuras, desviándolos de la luz que emana de la esencia divina. Desde el trono etéreo, Dios percibe la avaricia como un síntoma de la desconexión humana con el tejido mismo de la creación. La obsesión por acumular riquezas materiales parece emerger de un vacío interior, una carencia que busca llenarse con posesiones efímeras. Dios, en su comprensión infinita, sabe que la verdadera plenitud yace en la conexión con lo divino y en la aceptación de la abundancia que ya fluye en cada instante. La avaricia, cual torbellino insaciable, genera estragos en el equilibrio cósmico. Dios, siendo testigo de esta danza tumultuosa entre deseos mundanos y verdades espirituales, no condena, sino que extiende un manto de compasión sobre sus hijos descarriados. La avaricia, desde la perspectiva divina, es un llamado a la reflexión y a la transformación, una oportunidad para que la humanidad se eleve por encima de las limitaciones terrenales y abrace la plenitud de su potencial espiritual. En el vasto lienzo del universo, Dios observa cómo la avaricia teje sus hilos en las tramas de la sociedad. La competencia desenfrenada por la acumulación de bienes a menudo conduce a la desigualdad y la injusticia. La mirada divina abarca cada rincón del planeta, registrando los desequilibrios creados por la voracidad humana. Sin embargo, Dios también ve la posibilidad de redención, el potencial para que la humanidad se eleve por encima de la avaricia y abrace una forma de vida basada en la generosidad y el compartir. Desde la altura de la sabiduría divina, se entiende que la avaricia es un síntoma de la desconexión con el propósito más elevado de la existencia. Dios anhela que la humanidad reconozca la verdadera fuente de la prosperidad, que no reside en la acumulación egoísta, sino en la participación consciente en el flujo de la vida. La avaricia, desde la perspectiva divina, es una ilusión que obstruye la visión clara de la realidad espiritual.
En la travesía terrenal, la avaricia puede disfrazarse de ambición desmedida, codicia insaciable o acumulación desbordante. Dios, en su compasión eterna, ve más allá de las máscaras que la humanidad se coloca a sí misma y comprende las raíces más profundas de la avaricia. Invita a la autorreflexión y al autoconocimiento, guiando a sus hijos hacia la comprensión de que la verdadera riqueza se encuentra en la calidad de las relaciones, la conexión con lo divino y el servicio desinteresado. La avaricia, en su disfraz terrenal, a menudo se manifiesta como un deseo insaciable de acumular posesiones, poder o reconocimiento. Dios, desde la cima de la sabiduría divina, entiende que estos anhelos son expresiones de la búsqueda humana de seguridad y significado en un mundo incierto. Sin embargo, también revela la paradoja de que la verdadera seguridad y significado yacen en la entrega desinteresada, en la apertura del corazón hacia la compasión y en la conexión con la fuente de todo ser. En el tapiz de la existencia, la avaricia se presenta como un desafío constante para la humanidad. Dios, en su paciencia infinita, espera que sus hijos evolucionen más allá de la búsqueda ciega de posesiones y reconocimientos efímeros. La avaricia, desde la perspectiva divina, es un recordatorio de la fragilidad humana y la necesidad de trascender las limitaciones del ego para abrazar la plenitud espiritual. En el diálogo eterno entre lo humano y lo divino, Dios extiende una mano amorosa hacia aquellos que se pierden en los laberintos de la avaricia. Invita a la rendición del ego y al despertar de la conciencia hacia la verdad más profunda que reside en cada ser. La avaricia, desde la perspectiva divina, es una llamada a la transformación, un camino hacia la liberación de las cadenas materiales que atan los corazones a la ilusión de la escasez. En la sinfonía cósmica, la avaricia es una nota discordante que busca ser armonizada por la melodía del amor y la compasión. Dios, en su sabiduría eterna, espera que la humanidad afine sus corazones hacia la frecuencia divina, donde la verdadera riqueza se encuentra en la comunión con lo sagrado y en la entrega desinteresada al bienestar de todos los seres. En el santuario del alma, Dios aguarda pacientemente a que cada ser humano reconozca la divinidad que mora en su interior. La avaricia, desde la perspectiva divina, es una oportunidad para que la humanidad despierte a su verdadera naturaleza, trascendiendo las limitaciones autoimpuestas y abrazando la plenitud que surge del amor incondicional y la conexión con lo divino. En conclusión, la avaricia, vista desde la perspectiva divina, es un fenómeno que revela la búsqueda desenfrenada de la humanidad por encontrar significado, seguridad y plenitud en el mundo material. Dios, con amor y compasión infinitos, invita a la humanidad a reconocer la ilusión de la avaricia y a despertar a la verdad espiritual que yace en el corazón de cada ser. La avaricia, desde la altura de la divinidad, se convierte en un llamado a la transformación, una oportunidad para que la humanidad eleve sus corazones hacia la auténtica abundancia que emana de la conexión con lo sagrado y la entrega desinteresada al bienestar de toda la creación. Desde el trono celestial, donde la luz divina irradia en todas direcciones, Dios observa con benevolencia la compleja danza de la avaricia en el escenario terrenal. La avaricia, esa sombra que se cierne sobre los corazones humanos, despierta la compasión divina en lugar de la ira. En la vastedad del cosmos, Dios contempla cómo la humanidad, con su libre albedrío, se enreda en la telaraña de deseos insaciables, buscando llenar un vacío interno con riquezas efímeras. En el tejido mismo de la creación, la avaricia surge como un desafío, una prueba para las almas en su viaje hacia la comprensión y la iluminación. Dios comprende que la avaricia no es simplemente un capricho humano, sino una expresión de la fragilidad y la imperfección inherentes a la condición humana. A través de la mirada omnisciente, Dios percibe los matices y las raíces más profundas de este fenómeno, viendo más allá de la superficie de la codicia para comprender las heridas y las carencias que la alimentan. La avaricia, desde la perspectiva divina, es un eco distorsionado de la verdadera naturaleza del ser humano. En su esencia, cada alma es una chispa divina, una emanación de la fuente de toda existencia. Sin embargo, la avaricia actúa como un velo que oscurece esta verdad fundamental, haciendo que las criaturas divinas se desvíen del camino de la conexión espiritual y la autorrealización. Dios, con paciencia infinita, espera que la humanidad despierte a su verdadera identidad y trascienda las ilusiones de la avaricia. Desde el rincón más recóndito del universo hasta los confines de la tierra, Dios presencia la multiplicidad de formas que adopta la avaricia. Puede manifestarse como la acumulación obsesiva de bienes materiales, el deseo insaciable de poder o la búsqueda constante de reconocimiento y admiración. En cada expresión, Dios ve a sus hijos enredados en las redes de la ilusión, buscando encontrar seguridad y significado en un mundo transitorio. La avaricia, como un fenómeno omnipresente, también se refleja en las estructuras sociales y económicas que la humanidad ha creado.
Dios observa cómo la desigualdad y la injusticia surgen de la obsesión colectiva por acumular riqueza y poder. Desde la cima de la omnisciencia, Dios entiende las consecuencias de estas dinámicas en la evolución espiritual de la humanidad y espera que, a través del despertar colectivo, se forje un nuevo camino hacia la equidad y la compasión. En el eterno diálogo entre lo humano y lo divino, Dios extiende su mano para guiar a aquellos que se encuentran perdidos en los laberintos de la avaricia. Invita a la reflexión y al autoexamen, recordando a cada alma su conexión intrínseca con la fuente divina. La avaricia, desde la perspectiva divina, es una oportunidad para la redención, un llamado a la transformación que impulsa a la humanidad a elevarse por encima de sus impulsos egoístas hacia la luz de la compasión y el amor incondicional. En el gran tapiz de la existencia, la avaricia se entrelaza con otros hilos, creando una compleja trama de experiencias humanas. Dios, en su sabiduría eterna, comprende que cada alma lleva consigo la carga de la avaricia de una manera única. Algunos luchan con la codicia material, mientras que otros buscan incansablemente la validación externa. Desde la perspectiva divina, cada expresión de avaricia es una oportunidad para aprender y evolucionar, una invitación a reconocer la verdadera fuente de la plenitud. La avaricia, en su esencia, es un recordatorio de la dualidad inherente a la existencia terrenal. En la dualidad, Dios ve la oportunidad para el crecimiento y la expansión de la conciencia. La avaricia, al igual que otras sombras, sirve como un espejo que refleja las áreas en las que la humanidad aún tiene que despertar a su verdadero potencial espiritual. Dios, con compasión infinita, espera que cada alma encuentre el coraje de mirarse a sí misma con honestidad y abrace el camino de la transformación. Desde la cima de la creación, Dios entiende que la avaricia no puede ser erradicada por el juicio o la condena, sino a través del amor y la comprensión. Invita a la humanidad a trascender la ilusión de la carestía y a reconocer la abundancia que fluye eternamente desde la fuente divina. La avaricia, vista desde la perspectiva divina, es un llamado a la rendición del ego, a la apertura del corazón hacia la conexión con lo sagrado y al servicio desinteresado hacia los demás. En el escenario cósmico, la avaricia se manifiesta como una melodía discordante en la sinfonía divina. Dios, como el director sabio, espera que sus hijos sintonicen sus corazones con la frecuencia del amor y la compasión. La avaricia, desde la perspectiva divina, es un desafío que impulsa a la humanidad a afinar sus almas hacia la armonía divina, donde la verdadera riqueza se encuentra en la comunión con lo sagrado y en la entrega desinteresada al bienestar de todos los seres. En la interminable danza entre lo humano y lo divino, Dios comprende que la avaricia es una expresión de la búsqueda humana de significado y plenitud. Sin embargo, también sabe que la verdadera realización no se encuentra en la acumulación desenfrenada, sino en la conexión consciente con la esencia divina. Desde la perspectiva divina, la avaricia es un recordatorio de la necesidad de despertar a la verdad más profunda, de liberarse de las cadenas de la ilusión y de abrazar la verdadera riqueza que emana del amor incondicional y la conexión con lo divino. En los pliegues del tiempo y el espacio, Dios ve cómo la avaricia puede transformarse en generosidad, en un acto de amor y servicio hacia los demás. La avaricia, desde la perspectiva divina, se convierte en un catalizador para la evolución espiritual. Dios, en su compasión eterna, entiende que cada alma se embarca en un viaje único, enfrentando desafíos específicos, y la avaricia se presenta como una oportunidad para el crecimiento y la transformación. En el vasto lienzo del cosmos, la avaricia se manifiesta en las diversas formas de deseo desmesurado que emergen de las almas inmersas en la experiencia terrenal. Puede ser la búsqueda obsesiva de posesiones materiales, el afán insaciable de reconocimiento o la codicia por el poder. Cada expresión de avaricia, desde la mirada divina, revela una sed interior que anhela ser comprendida y sanada. Dios, siendo la fuente de amor y sabiduría infinita, no condena a sus hijos por sus luchas con la avaricia. En cambio, ofrece orientación y apoyo para que cada alma pueda desentrañar las capas de ilusión que envuelven su verdadera naturaleza. La avaricia, desde la perspectiva divina, es un recordatorio de la dualidad inherente a la experiencia humana y la oportunidad para que cada ser eleve su conciencia hacia la luz del entendimiento y la comprensión. Desde la atalaya divina, Dios contempla cómo la avaricia teje sus hilos en las relaciones humanas, socavando la armonía y generando conflictos. La competencia desmedida por los recursos y la acumulación descontrolada de riqueza crean desigualdades que distorsionan la visión de la verdadera fraternidad. Dios, con su mirada compasiva, anhela que la humanidad reconozca la conexión intrínseca que comparte y que la verdadera prosperidad se encuentra en el cuidado mutuo y la colaboración. La avaricia, en su esencia, refleja la incapacidad de reconocer la plenitud inherente a cada momento presente.
Dios, desde la perspectiva divina, espera que la humanidad despierte a la realidad de que la verdadera riqueza no se encuentra en la acumulación de bienes externos, sino en la apreciación consciente de la vida, en la gratitud por lo que ya está presente. La avaricia, entonces, se convierte en un llamado a la atención, un recordatorio para dirigir la mirada hacia adentro y descubrir la fuente inagotable de bienestar que reside en el corazón. La avaricia, como una fuerza que impulsa a la acumulación desmedida, también impacta en el equilibrio ecológico del planeta. Dios, como el arquitecto divino de la creación, ve cómo el deseo insaciable de recursos agota la tierra y amenaza la armonía del entorno. La avaricia, desde la perspectiva divina, revela la importancia de vivir en armonía con la naturaleza, reconociendo que la verdadera sostenibilidad se encuentra en la moderación y el respeto por la creación divina. En el constante fluir del tiempo, Dios observa cómo la avaricia puede transformarse en una búsqueda espiritual más profunda. Algunas almas, cansadas de la búsqueda interminable de posesiones materiales, se vuelven hacia el camino interior en busca de significado y propósito. La avaricia, desde la perspectiva divina, se convierte así en un llamado a la autorreflexión, invitando a las almas a cuestionar la verdadera naturaleza de la felicidad y a explorar dimensiones más elevadas de la existencia. La avaricia, en su aparente desviación del camino espiritual, se convierte en una herramienta para la autodisciplina y el crecimiento interior. Dios, como el guía compasivo, entiende que la superación de la avaricia no es un proceso lineal, sino un viaje de descubrimiento personal y transformación. Desde la perspectiva divina, la avaricia se convierte en un espejo que refleja las lecciones necesarias para el alma en su camino de regreso a la divinidad. Dios ve cómo la avaricia, cuando se aborda con humildad y conciencia, puede convertirse en un motor de generosidad y servicio. Aquellos que han experimentado los estragos de la codicia pueden, a través de la redención, convertirse en faros de luz que guían a otros hacia la compasión y la entrega desinteresada. La avaricia, desde la perspectiva divina, se transforma así en una herramienta para la evolución colectiva, una oportunidad para que la humanidad se eleve por encima de las limitaciones del ego y abrace una forma de vida basada en la abundancia compartida. En la travesía del alma, Dios contempla cómo la avaricia puede ser una máscara que oculta heridas y temores profundos. La búsqueda obsesiva de más puede enmascarar la sensación de carencia interna, la necesidad de ser amado y aceptado. Desde la perspectiva divina, la avaricia se convierte en una invitación a la autoaceptación y al amor propio, recordando a cada ser que la verdadera plenitud se encuentra en la conexión con la fuente divina y en el reconocimiento de la propia valía. La avaricia, cuando se comprende desde la perspectiva divina, deja de ser un enigma y se convierte en un recordatorio constante de la dualidad inherente a la experiencia humana. Dios, en su amor incondicional, ve a través de las capas de ilusión que envuelven la avaricia, reconociendo la esencia divina que reside en cada corazón humano. La avaricia, desde la mirada divina, se vuelve un llamado a la redención, un recordatorio de que, más allá de las apariencias y las acciones egoístas, cada alma tiene el potencial de despertar a su verdadera naturaleza y encontrar el camino de regreso a la luz. En la danza eterna entre lo humano y lo divino, la avaricia se convierte en una pieza fundamental que impulsa el proceso evolutivo. Dios, como el maestro sabio, guía a sus hijos a través de las vicisitudes de la avaricia, recordándoles constantemente la verdad más profunda que yace en su interior. La avaricia, desde la perspectiva divina, es un peregrinaje hacia la comprensión y la autoconciencia, una oportunidad para. En la sinfonía divina de la existencia, la avaricia se presenta como una melodía discordante que desafía la armonía del universo. Desde la perspectiva de lo divino, la avaricia es un fenómeno complejo que refleja la dualidad intrínseca a la experiencia humana. Dios, con compasión infinita, observa cómo sus hijos, dotados de libre albedrío, enfrentan la tentación de la acumulación desmedida, la búsqueda insaciable de reconocimiento y el deseo de poder. Cada expresión de avaricia, desde la mirada omnisciente de lo divino, revela la lucha interior de las almas por encontrar significado, plenitud y amor en un mundo material. La avaricia, entendida desde la perspectiva divina, se convierte en una herramienta para la evolución espiritual. Es un llamado a la reflexión, a la autoaceptación y al despertar de la conciencia hacia la verdadera fuente de plenitud. Dios espera que, a través de la comprensión y la transformación personal, la humanidad pueda trascender las cadenas de la codicia y abrir sus corazones hacia la luz del amor incondicional y la compasión. En el cierre de este discurso, es esencial recordar que la avaricia, aunque sea una sombra que oscurece el camino, puede ser redimida. Cada alma tiene el potencial de convertir la avaricia en generosidad, la competencia en colaboración y la búsqueda de riquezas materiales en la exploración de la riqueza espiritual.
Dios, como guía amoroso, espera que la humanidad abrace el viaje hacia la comprensión más profunda, reconociendo que la verdadera abundancia se encuentra en la conexión con lo divino y en el servicio desinteresado hacia los demás. En última instancia, la avaricia, vista desde la perspectiva divina, es un recordatorio de la humanidad para recordar su origen divino y trascender las ilusiones del ego. Dios, en su amor eterno, espera que cada ser encuentre la paz interna y la realización espiritual al liberarse de las cadenas de la codicia y abrazar la luz que emana de la conexión con la fuente divina. Que la comprensión y la transformación iluminen el camino de cada alma, llevándola hacia la verdadera plenitud que reside en el amor, la compasión y la conexión con lo divino.